estado enseñando sobre la restauración que Dios opera en su pueblo a través de los tiempos. Eso lo hacía Dios con su pueblo Israel. Luego, cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en los gentiles, o sea, los que no eran Israel o hebreos o judíos, como quiera decirles. Entonces, el Señor empezó a hacer unos procesos con la iglesia, ya por muchos cientos de años, más de 2000 o tal vez 2000 años. Entonces, la iglesia ha tenido unos tiempos de mucha gloria y ha tenido tiempos también de decaimiento espiritual, pero lo que sí ha ocurrido es que mientras en algún lugar del mundo la iglesia decae, en otro lugar del mundo la iglesia florece, y ha sido una constante para mantener como la llama ardiendo en el mundo entero. Y han habido tiempos de mucha gloria a nivel de organizaciones eclesiales o misiones, como llamamos, pero también ha habido decaimiento en esas mismas organizaciones cristianas. Y algunos cuentan de la gloria que vivieron en el pasado, de la crisis que están viviendo hoy, y esperando, por supuesto, otro mover de Dios para estas organizaciones que un día tuvieron gran gloria. Pero luego, hablando acerca de esto, encontramos la iglesia naciente en los Hechos, llena de gloria. Pero luego tuvo dificultades, luego venían restauraciones, y lo que estamos creyendo es que para el último tiempo, esta iglesia que empezó con gran gloria y gran poder, no va a terminar fracasada, frustrada. Creemos de que la iglesia del último tiempo será llena de la gloria de Dios. No estamos hablando de edificios, no, edificios. Los edificios no son iglesias, son donde se reúne la iglesia. No estamos hablando tampoco de organizaciones exclusivas, no. En esto no hay exclusividad. La iglesia del Señor está compuesta de todo tipo de gentes, de colores, de lenguas, de estratos sociales. La iglesia es la gente que ha recibido a Cristo. La iglesia es los que han sido lavados con su sangre, los que han nacido de nuevo, y ellos viven en el mundo entero, y ellos representan el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, los que aman a Dios, los que tienen temor de Dios, los que leen la Biblia para practicarla, o sea, los que han decidido seguir a Dios. La iglesia son hombres y mujeres. El apóstol Pedro los describe como piedras vivas del gran edificio o casa o templo o tabernáculo donde mora la presencia de Dios. Y eso ha sucedido desde ahí, de los Hechos hasta nuestro tiempo. Y la iglesia sigue ahí y está ahí, y el Espíritu Santo está con ella. Por eso el diablo no se podrá enseñorear del mundo, todavía no, porque la iglesia está aquí en esta tierra. Pero claro, llegarán los tiempos finales, la iglesia se irá, el Espíritu Santo será llevado o irá a guiar a Israel. La gente de ese tiempo no será salva por testimonio, ni por conocer la Biblia, sino por decir que Jesús es el Señor, y eso le costará la vida. Serán los últimos tiempos. Pero la iglesia que espera al Señor, que ama a Dios, que vive para Dios, no pasará por eso. El Señor la llevará para estar con Él. Entonces voy a leer para ustedes. Verso 28, capítulo 2 de Joel. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora acompáñenme a los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 16. Vea lo que dice. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Diga conmigo, y profetizarán. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, verso 27. Lea el 27 conmigo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Diga en voz alta, una iglesia gloriosa. Dígalo otra vez. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora por último, Apocalipsis capítulo 19. Ese ya es el último libro de la Biblia. ¿Capítulo qué? El verso 7. Leo para ustedes, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, diga conmigo, y su esposa se ha preparado. Diga, se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué? De lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Palabras qué? Verdaderas de Dios. Pues vamos a Joel para centrar nuestra enseñanza en este momento. 2:28. Bueno, les compartía ahora 8 días sobre Joel. Cuando enseñamos sobre tierra no temas, hablamos de la langosta, el diferente tipo de langostas, de la sequía que hubo, y luego el arrepentimiento del pueblo, y luego pues las promesas de restauración. Y dijimos que Joel vivió más o menos entre 800 a 830 años antes de Jesús. Antes de Jesús. Y él profetizó lo que iba a suceder, hablando de el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Es uno de los pasajes, por decirlo de alguna manera, exclusivos, particulares del Antiguo Testamento. Porque el Espíritu Santo no era derramado sobre todas las gentes creyentes de ese tiempo. Usted dirá, ¿y por qué en ese tiempo no había un derramamiento espiritual? Porque inicialmente, hablando por supuesto del tiempo de la era de Moisés, Dios quería hacer algo grandioso con el pueblo,
Y por eso usted encuentra ahí en Éxodo 19:5, cuando el Señor dijo, ustedes me serán un pueblo, dice el Señor, serán un pueblo, un especial tesoro, dice el Señor, y me seréis sacerdotes. O sea, lo que tenía en la mente de Dios, o lo que había en la mente de Dios, era que todo el pueblo de Israel fueran sacerdotes. O sea, eso de la tribu de Leví, que llegó a ser la tribu sacerdotal, esa no era o no fue inicialmente la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad era que todos fueran sacerdotes. O sea, todas las 12 tribus fueran llenas del Espíritu Santo y llevaran el mensaje de vida y de esperanza a todas las gentes. Ese fue el plan original. Claro, el original es Adán, por supuesto, pero ya vemos el decaimiento del ser humano y cómo Dios rae sobre la tierra al hombre por su maldad. Y luego iniciamos con Noé y con sus 3 hijos. De ahí viene todo el linaje del ser humano. Pero luego cuando Dios se hace el propósito de una familia y de esa familia un pueblo o una nación, ya sabemos, Abraham, Isaac, Jacob, luego Egipto, luego Moisés y luego la ley. Ahora, Dios quería que todos fueran sacerdotes. ¿Han leído ustedes que para ser sacerdote tenía primero que pertenecer a la tribu de Leví? Segundo, tenía que ser físicamente perfecto para poder ocupar el cargo de sacerdote o de sumo sacerdote. Así que cualquiera no podía hacerlo, pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios era que todos fuesen sacerdotes, hombres, mujeres, revestidos o llenos de la gloria de Dios, para hacer luz en el mundo, para llevar la palabra, el mensaje y la esperanza a las gentes. Pero como no pudo suceder así, por la rebelión del pueblo, Dios escogió una tribu de las 12. Ahora, este profeta que vivió antes de Jesús declara o hace una declaración: vendrá un tiempo donde todos los que crean en Dios, todos los que crean en Jesús, van a ser llenos del Espíritu Santo, tanto los niños como los ancianos, los jóvenes, aún los esclavos o los que se tenían por servidores, van a ser llenos del Espíritu Santo. Servidores se conocían como siervos, como esclavos, pero sobre ellos también se derramaría el Espíritu Santo. No habría distingo entre el jefe, o sea, sobre el que llamamos nosotros el que dirige, o el mayor, o el más respetable, o el más importante, o el más rico, o el más intelectual, en el sentido de que pudo prepararse. No habrá distingo. Sobre todos los que creyesen en él vendría la presencia del Espíritu Santo y todos ante Dios seríamos iguales. Eso es grandioso. Eso es grandioso. Y entonces viene esa declaración de Joel. ¿Cuántos años antes de Cristo? Para que usted no se pierda, piense en 800. Puede oscilar ahí, pero en 800 años, cuando hay esa gran profecía de un nuevo tiempo, diga un nuevo tiempo, pues ese día llegó, Jesús llegó, claro. Luego el Señor dijo: es necesario que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo es Dios con nosotros y en nosotros. Ahora, el Señor estaba confinado a un cuerpo. Estaba confinado a un cuerpo. Estaba también limitado a las distancias geográficas. Él pudiera volar, pero no. Ese no era el sentido de que viniera a volar.
Debía caminar como nosotros, sudarla. Debía terminar cansado como nosotros y quedar profundamente dormido. Debía tener sed como nosotros. Debía tener hambre. Debía comer pan como nosotros. Debía enfrentar tentaciones y ataques del diablo. Debía vivir la vida normal de las gentes para después ayudarnos. Así que el Espíritu Santo había de venir. Él no tendría limitaciones. Él iba a poder estar a la vez en cualquier lugar. Él iba a poder obrar todo tipo de cosas y milagros a la vez. Era necesario que Él se fuera lo más rápido que pudiera para que el Espíritu Santo viniera. Por eso Él dijo, recibiréis poder. Capítulo 1, verso 8 de los Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él también le dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo. Y lo que leímos en el capítulo 2 de los Hechos habla de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y llenó a todos los que estaban ahí esperándolo. Los criticaron y decían, están ebrios, borrachos. Pedro dijo, no, es la hora de la mañana. Aquí no hay borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría del Espíritu Santo sobre todos. Y eso es lo que está pasando. De ahí empezó la iglesia, llena de gloria. Diga conmigo, llena de gloria. La Biblia dice que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué le parece esa maravilla, no? La Biblia dice que los pañitos, sí, esos elementos de paños de Pablo, ungidos, llevados a las casas, la gente era sanada y liberada. La Biblia dice que los brujos traían sus libros y los quemaban porque el poder de Dios había sido derramado sobre ellos. La Biblia habla de una iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo. Los apóstoles predicaban y Dios los acompañaba con prodigios, milagros. Es así como la iglesia comienza. La profecía es cumplida y el evangelio es extendido. Lo que quiero decir, lo que empezó con gloria, con poder, no podrá terminar con menos poder y menos gloria. La iglesia del último tiempo será llena de la gloria de Dios. Ahora, en los Hechos 2 dice profetizarán. Cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo. Claro, Joel habla también de los juicios, del tiempo final. Pero estamos hablando de la restauración de todas las cosas. Profetizarán. Hay tres cosas que debe saber usted en relación a esto. Hay uno que es profeta. De acuerdo a la Biblia, profeta es un ministerio profético. Hay lo que son los 5 ministerios. El primero es apóstol. El otro es profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces hay el ministerio de profeta. Es la persona que tiene el ministerio dado por Dios de profetizar. Sobre todo, profetizar. Pero hay lo que es el don de la profecía. El don de la profecía es que la persona trae una palabra de profecía en una reunión o en un hogar, pero debe ser juzgada la palabra de profecía, porque la profecía debe llevar 3 elementos. Uno de ellos debe ser para exhortación, debe ser para consolación Dios. 2,
y tercero para edificación. La profecía no puede estar aislada de estos tres principios. O sea, no puede ser una profecía que le dicen, mañana usted se va a morir en un accidente de un automóvil y lo despachan para que lo maten. Eso es el diablo. No, la profecía de Dios, si le habla de un peligro, le dice, pero Dios ha dicho que lo va a guardar. Diga amén. O sea, tiene que tener esos elementos, pero hay lo que es profetizar. No es ni el que tiene el ministerio profético, no es tampoco el que tiene el don de profecía, sino que es una persona que cree que lo que dice, y si dice eso la Biblia, se cumplirá. Es el que dice, yo tengo pensamiento de paz y de bienestar para ustedes. ¿Cuántos creen que Dios tiene pensamiento de paz y de bien para nosotros? Eso es declarar el bien de Dios sobre nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos creen que la misericordia y el bien me seguirán todos los días? Eso es profetizar. Eso es declarar el bien. ¿Sabe que hay gente que anda profetizando pero al revés? Dice, esta semana a usted le va a ir mal. O dice, me va a ir mal esta semana porque la semana anterior fue terrible y esta pinta igual. Así le irá. Usted está profetizando pero al revés. No cree la palabra. Por eso yo a veces les digo, digan esto conmigo. Esta semana nos irá bien, porque yo creo que esta semana me irá bien. Profetizar es declarar el bien sobre las gentes. Es declarar el bien sobre los hijos. Es declarar bien sobre las empresas. Es declarar bien sobre los trabajos. Yo sé que me irá bien. ¿Cuántos creen conmigo que nos irá bien? La Biblia dice que tal el pensamiento del hombre, tal las palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que aprender a declarar que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Diga, Dios es todopoderoso. Esa es mi predicación, esa es mi mentalidad. En esto crezco diario. Dios no me llamó para el fracaso, ni la derrota, ni para andar fracasado todo el tiempo. Yo sé que seré probado para llegar a otro nivel de bendición. Y no para que me hunda, sino para que me levante. Dígale al Señor gracias. Los que están en pruebas yo les quiero dar ánimo. No se deje achantar por el diablo. Levante la cabeza en alto y así se muera, como dijo Job, y así Dios me mate, lo alabaré. Tranquilo, Dios, eso que le está pasando a usted va a ser para una gran bendición. El diablo le susurra, le dice, vea, ¿de qué sirve? Y usted ya metido en la iglesia llorando y lee la Biblia y se la sabe toda y vea cómo anda. Tranquilo, hermano. Dígale al diablo, usted es un mentiroso. Mi Señor es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Dios, usted no sabe cuánto lo ama Dios. Yo digo esto predicando por la radio. Uniendo a todos los buenos papás del mundo, Dios les gana. Porque hay papás buenos, trabajadores, luchadores por sus hijos. Pero Dios le gana a todos los papás buenos, porque Dios es el mejor papá. ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver. Él es el mejor papá. Él cuidará de nosotros. En este orden de ideas, antes de terminar, lean este pasaje de Efesios.
Efesios es una carta escrita por el apóstol San Pablo. Algunos dicen que Efesios representa al Josué o al libro de Josué del Antiguo Testamento. El libro de Josué es un libro de conquista, pero también de guerra. Es un libro de triunfos, de victorias. Es un libro que termina bien. Josué dice: ustedes verán a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Efesios es grandioso. Yo lo leo una y otra vez. Lo leo. Me encanta leer sobre las oraciones de Pablo. Me gusta leer sobre la revelación de la palabra. Me gusta leer sobre la ciencia de la palabra. Me gusta leer sobre el esposo y la esposa, o sea, los símbolos que hay ahí, los cuadros del esposo y la esposa que representan la iglesia del Señor. Y aquí en Efesios él dice que el Señor prepara una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, para presentársela al Cordero de los siglos, el Rey de reyes y Señor de señores, que venció la muerte y hoy vive para siempre. ¡Aleluya! ¿Cuántos aman a Jesús? ¡Oh, qué maravilla eso! Hay muchos religiosos que andan hablando. Dice, esto se lo llevó el diablo. Otros dicen, no, la iglesia se acabó. Otros dicen, ay, cuando escuchamos noticias y cosas y decimos, oiga, la Biblia dice que los salvos son poquitos, la puerta es estrechita. Y hay otros que están con miedo y pensando, hasta aquí llegamos. Yo quiero decirle, esa es una gran mentira. Aunque alrededor veamos eso, esos muros de impiedad se caerán y Dios será glorificado. Estaba leyendo de un hombre de Dios y decía, cuando hace 60 años, unos escritos, porque ya murió, todos estaban temblando porque el comunismo estaba arrasando con todo el mundo. Y supuestamente ese era el cuadro perfecto, socialismo para el mundo entero. Y estaban en contra de Dios y la religión era el opio del pueblo y cuantas cosas. Y la gente temblaba y había persecución. Pero empezó un pueblo a orar y a empujar el muro del comunismo, de los ateos, y orando y ayunando. ¿Y a dónde está ese muro? En el piso, y Dios siendo glorificado. Hoy toca que nosotros empujemos el otro, el de ideología de género. ¿Sabe? Yo hago eso en la oración devocional mío. Y digo, me uno a los siervos de Dios, a las mujeres de Dios, y empujo ese principado del diablo de ideología de género. Se cae. Todo eso que atenta contra la familia se cae, porque la Biblia dice que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, y Dios sanará la tierra, y Dios levantará este mundo a través de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es la única que puede derribar los principados, porque todavía Dios tiene mucho pueblo en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que todavía deben conocer a Jesús y vamos a seguir predicando. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a seguir orando, porque Dios va a añadir los que van a ser salvos. Pero ya por último, vayan a Apocalipsis y terminamos. El 19 de Apocalipsis. Eso es hermoso. Esto. Vea que la iglesia que presenta Juan, el apóstol, no es como algunos la pintan, los
los dramáticos, perdonen la palabra que voy a usar, los santurrones, porque hay mucha religiosidad. Hay gente que le pone más cuidado a lo que son normas, ¿sí? A lo que son fanatismos religiosos, a lo que es la crítica a otros, en vez de alabar a Dios por lo que está haciendo el Señor con otros. Hay un grupo de gente que no da gloria a Dios por nada, todo lo critican. Pero la verdadera iglesia de Dios se alegra en lo que Dios está haciendo. No solo en esta nación, en el mundo entero. Lo que Dios está haciendo es grandioso. Mientras el diablo trata de exponer en el mundo visible que él está ganando la batalla, tranquilo, tranquilo, porque Dios lo tiene todo bajo control. Diga conmigo, Dios lo tiene todo bajo control. Esto no se lo va a llevar el diablo. El diablo pagará por lo que está haciendo, porque el Señor vive para siempre. Mire la iglesia que aparece en Apocalipsis. Diga conmigo, me gozaré y me alegraré. Porque eso es lo que quiere decir esto. Gocémonos y alegrémonos. Diga conmigo, me voy a gozar y me voy a alegrar. Usted no ha sido llamado para andar por ahí triste y hablando de religión y que esto está terrible y qué vamos a hacer. No hable más así. Tenga una sonrisa y dele gloria a Dios. Amén. La gente lo conoce a usted porque declara la palabra y le cree a Dios. No hable negativamente de su familia. Diga, mi familia servirá a Dios. Servirá a Dios. Si tiene el esposo o esposa no son creyentes, dígale, Señor, ellos servirán a Dios. No diga, este país está perdido. Diga, el Señor restaura Colombia. Cuando dicen amén, Dios restaura Colombia. Dios va a depurar el gobierno, Dios va a hacer cosas, Dios va a liberar, Dios va a sanar, Dios levantará nuestra nación. Porque aquí estamos todavía vivos. ¿Cuántos están vivos aquí? A ver. ¿Cuántos tienen la presencia del Espíritu Santo? Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Dice, gócese, alégrese, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Los que aman a Dios viven en justicia.